Cuando alguien observa la trayectoria de Julieta Montenegro, ve a una mujer que parece haber conquistado todo lo que siempre quiso. A los 36 años, abogada respetada, líder de uno de los mayores departamentos jurídicos de América Latina, era el orgullo de su familia y un referente para quienes soñaban con crecer en la profesión. En la oficina, su nombre circulaba entre las reuniones más importantes. Siempre era convocada para las decisiones estratégicas y su presencia era casi sinónimo de competencia. Sin embargo, detrás de todo eso, existía una rutina silenciosa de dolor, miedo y tensión. Pocas personas sabían, o siquiera imaginaban, que la misma mujer que enfrentaba tribunales y jefes de Estado regresaba a casa cada día, caminando sobre huevos, temiendo el humor impredecible de Mauro, su marido. Mauro siempre fue el tipo de hombre que se sentía amenazado por el éxito de su esposa, aunque nunca lo admitiera en voz alta. En los primeros años de matrimonio, los celos venían disfrazados de preocupación, consejos sobre no exponerse tanto, críticas sutiles sobre sus elecciones. Con el tiempo, el control aumentó, las exigencias se hicieron más pesadas y la casa se convirtió en un ambiente donde Julieta necesitaba medir cada palabra. Por las noches repasaba mentalmente todo lo que había hecho o dicho, tratando de anticipar posibles explosiones de Mauro. Lo más cruel era la sensación de estar sola, incluso rodeada de amigos y colegas. Nadie parecía ver cuánto estaba atrapada, cuánto aquella fachada de mujer fuerte escondía heridas profundas y cada vez más difíciles de disimular. El detonante para el cambio de Julieta ocurrió precisamente la noche en que debía ser celebrada como nunca antes. La fiesta de fin de año de la empresa era esperada por todos. Mesas abundantes, decoración impecable, luces delicadas colgando del techo, un ambiente elegante donde todos circulaban con copas de espumante. Julieta llegó temprano, vestida con un sobrio vestido azul marino, maquillaje impecable, sonrisa ensayada para las selfies de los colegas. A cada paso recibía elogios sinceros por el trabajo del año, abrazos cálidos de subordinados e incluso de directivos. En medio de ese escenario de reconocimiento, Julieta sentía una alegría real, un raro orgullo de sí misma. Cuando Mauro entró al salón, ya con la fiesta llena, ella notó a lo lejos el semblante duro, los ojos oscuros recorriendo el ambiente. Se acercó lentamente, casi sin saludar a nadie, y se colocó detrás de Julieta durante buena parte de la noche, como una sombra que observa todo sin integrarse. Los amigos notaron el malestar, pero intentaron restarle importancia, pensando que era solo otro marido introvertido en eventos sociales. El punto culminante llegó cuando anunciaron que Julieta sería homenajeada. Pidieron silencio en el salón, los colegas aplaudieron y ella subió al escenario, los ojos llenos de emoción. Apenas comenzó su discurso, Mauro irrumpió delante de todos, con la voz alta y áspera, soltando una frase cargada de sarcasmo. Ahora solo le falta olvidar que tiene marido. El salón quedó en shock. Antes de que Julieta pudiera reaccionar, él se acercó, tomó su brazo con fuerza, apretando de una manera que dejó marcas en la piel expuesta del antebrazo. Ella intentó soltarse, pero él insistió en susurrarle palabras ofensivas al oído, ahogadas por el micrófono aún encendido. Luego, ante la mirada atónita de colegas y superiores, Mauro empujó a Julieta fuera del escenario, dejando caer el micrófono al suelo con un ruido seco que resonó en el salón. Hubo un murmullo inmediato, teléfonos móviles alzados, algunos pocos intentando intervenir. Julieta, aturdida, no tuvo reacción. Solo sintió su rostro arder de vergüenza.
el cuerpo entero tembloroso, mientras el guardia de seguridad y una colega la ayudaban a salir del salón. El silencio incómodo y el murmullo de los invitados se mezclaban con el sonido ahogado de su propia respiración acelerada. Por primera vez, lo que siempre había estado oculto entre las paredes de casa estalló, público, irremediable e imposible de negar. Allí, ante todos, Julieta se dio cuenta de que ya no había espacio para callar. Después del episodio, la fiesta perdió completamente el sentido para todos los que presenciaron la escena. Mientras Mauro salía del salón con la cabeza erguida, intentando mantener la postura de quien no hizo nada malo, Julieta era llevada a una sala reservada en el fondo del edificio. Allí se sentó en un sillón, aún vestida con el mismo atuendo elegante, pero sintiéndose despojada de toda protección. El antebrazo marcado por la presión de los dedos de Mauro latía. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso de agua que le ofrecieron. Colegas cercanos, asustados y sin saber qué decir, la miraban en silencio, solo intentando estar allí. El guardia de seguridad, que lo vio todo de cerca, sugirió que llamara a la policía o algún familiar. Pero Julieta, aturdida, solo podía pensar en cómo su vida se había dado vuelta en cuestión de minutos, de homenajeada a víctima, de orgullo de la oficina a protagonista de una escena que jamás quiso protagonizar. En la madrugada de ese mismo día, Mauro volvió al apartamento solo para recoger algo de ropa, ignorando a Julieta, que estaba sentada en el sofá de la sala, inmóvil, sintiendo la casa tan extraña como su propio cuerpo. No dijo palabra, solo recogió las maletas y salió, cerrando la puerta de un portazo. El silencio que quedó no fue de alivio, sino de vacío, miedo y vergüenza. El rostro de Julieta aún ardía, no por una bofetada, sino por la exposición, la humillación pública y la certeza de que nada de eso sería fácil de olvidar, ni para ella ni para quienes lo presenciaron. En los días siguientes vinieron la incomodidad en el trabajo, los mensajes de solidaridad de algunos colegas, pero también las miradas curiosas y las preguntas invasivas de quienes querían saber los detalles escabrosos. Mauro, por su parte, actuó rápido, buscó a la prensa, difundió versiones distorsionadas de la historia, se hizo pasar por víctima de una esposa fría, obsesionada con el trabajo, incapaz de cuidar el matrimonio. Para Julieta, cada nuevo chisme parecía un golpe más. Pensó en alejarse de todo, borrar las redes sociales, cerrar las puertas, pero poco a poco se dio cuenta de que no estaba tan sola como imaginaba. Fue en ese período de aislamiento e incertidumbre cuando Julieta descubrió por primera vez en mucho tiempo la importancia de una red de apoyo. No fue de la familia, que vivía en otra ciudad y se enteró tarde, sino del entorno corporativo, precisamente donde menos esperaba encontrar acogida genuina. Uno de los primeros en posicionarse fue César Montalbán, el CEO de la empresa, que no solo presenció lo ocurrido, sino que también dejó claro, para todo el equipo, que ese tipo de violencia no sería tolerado. En vez de callar o aconsejar a Julieta que mantuviera las apariencias, César tomó la iniciativa y puso a su disposición toda la estructura necesaria: abogados especializados en violencia de género, apoyo psicológico, seguimiento cercano de recursos humanos y principalmente un ambiente libre de juicios. Eso fue fundamental para que Julieta comenzara a sentirse menos avergonzada y menos culpable, sentimientos que la acompañaban desde mucho antes del escándalo. Poco a poco se permitió aceptar ayuda. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, aunque reticente al principio, pues nunca había
expuesto sus dolores a alguien fuera de su círculo íntimo. El proceso fue lento y doloroso. Revisar episodios antiguos, nombrar lo que vivió, entender que no era responsable del comportamiento abusivo de Mauro. En los pasillos de la empresa notaba miradas de respeto renovado. El equipo de abogados, que antes veía solo como colegas técnicos, ahora aparecía como aliados personales. Gente dispuesta a ayudarla a enfrentar judicialmente a Mauro, sin dejar brechas para que él distorsionara los hechos. Esa red fue expandiéndose, y otras mujeres de la empresa, al enterarse del caso, comenzaron a compartir relatos propios de relaciones tóxicas o de episodios de violencia silenciada. Julieta, que antes se veía sola y expuesta, empezó a ver que su dolor era el dolor de muchas, y eso le devolvió una fuerza que hacía mucho no sentía. El proceso judicial contra Mauro empezó con resistencia y muchos obstáculos, pero Julieta ya no estaba sola. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del salón y los testimonios de decenas de colegas, incluso del CEO, sirvieron como pruebas irrefutables de lo que realmente sucedió esa noche. Aún así, Mauro y sus abogados intentaron invertir la narrativa, recurriendo a estrategias conocidas. Alegaron que Julieta era agresiva, desequilibrada, que el matrimonio ya estaba en crisis hacía mucho. En cada audiencia, ella sentía el peso de ser expuesta públicamente, teniendo su intimidad diseccionada por extraños. Fueron semanas de noches mal dormidas, de dudas y del miedo constante de cómo aquello afectaría su carrera y su imagen. Por más que la verdad estuviera de su lado, la sensación de vulnerabilidad era constante. En esos momentos, el apoyo psicológico fue indispensable, ayudando a Julieta a no perderse en las trampas emocionales tendidas por el exmarido. Con el tiempo, la postura firme de la empresa, la calidad del equipo jurídico y la participación de otras mujeres en la causa comenzaron a cambiar el rumbo del proceso. Julieta notó que su caso ya no era visto solo como un problema personal, sino como un símbolo mayor de la lucha contra la violencia doméstica, especialmente en ambientes donde, históricamente, las víctimas eran silenciadas por miedo o vergüenza. Cuando la prensa comenzó a cubrir el caso, Julieta sintió un nuevo tipo de exposición, ahora pública, nacional. Pero esta vez no huyó. Aceptó dar entrevistas. Habló abiertamente sobre lo que vivió, no para alimentar chismes, sino para mostrar que nadie está inmune y que romper el silencio es posible, incluso en posiciones de destaque. El proceso siguió su curso. Mauro terminó condenado penalmente, perdió el empleo y vio su reputación derrumbarse. Julieta sintió alivio, pero sabía que la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. Después de la sentencia, mucha gente pensó que la historia de Julieta terminaría allí, con justicia hecha y una nueva oportunidad de recomenzar en silencio. Pero la verdad es que, incluso con la condena de Mauro, la cicatriz emocional persistía. Los primeros meses de libertad resultaron extraños. Era difícil acostumbrarse a la rutina de la casa sin el peso de las amenazas, sin las miradas fiscalizadoras, sin la obligación de anticipar cada movimiento para evitar un nuevo conflicto. Había noches en que Julieta despertaba asustada, el cuerpo reaccionando ante el menor ruido, como si esperara que algo malo aún pudiera suceder. En terapia, trabajó no solo los recuerdos del abuso, sino también la culpa por haber tardado tanto en romper el ciclo y el miedo al juicio ajeno. Reconstruir la autoconfianza era un desafío nuevo, distinto al que enfrentaba en los tribunales. No bastaba con ser reconocida como jefa del departamento jurídico. Era necesario, ante todo,
reaprender a ser dueña de su propia vida. Fue en ese contexto que surgió la idea de transformar el dolor en propósito. Inspirada por la red de apoyo que recibió, Julieta propuso a la dirección un programa pionero dentro de la empresa: la creación de un núcleo permanente de acogida a empleados víctimas de violencia doméstica. El proyecto fue bien recibido desde el principio, no solo por la alta dirección, sino principalmente por los colaboradores, que vieron allí una oportunidad concreta de cambio cultural. Julieta se volcó de lleno, participando en reuniones con especialistas, desarrollando protocolos, estudiando legislaciones específicas y creando fondos de emergencia para casos urgentes. En poco tiempo, el programa dejó de ser solo una iniciativa interna y pasó a ser buscado por otras empresas como modelo de referencia. Era un trabajo intenso, exigente, pero que tenía sentido. Cada relato de quienes se sintieron apoyados por el proyecto reforzaba para Julieta que el sufrimiento vivido podía ser el punto de partida para algo mucho mayor. El impacto del programa creado por Julieta fue más allá de lo que ella misma esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que otras empresas del sector buscaran orientación sobre cómo implementar medidas similares, y Julieta empezó a ser invitada a dar charlas, foros y encuentros corporativos. En esas ocasiones encontraba mujeres y hombres que, tocados por su historia, decidieron buscar ayuda o denunciar situaciones que antes mantenían en secreto. Cada nuevo contacto reforzaba que la cultura del silencio estaba siendo, poco a poco, quebrada. Lo más notable era ver cómo su propio equipo comenzó a movilizarse espontáneamente, formando redes de apoyo e incentivando a otros colegas a hablar sobre lo que vivían, sin miedo, sin juicios. Por primera vez en muchos años, Julieta sintió un orgullo genuino por su trayectoria, no por el cargo o los premios, sino por la posibilidad de, con su experiencia, abrir puertas para que otros encontraran coraje. La repercusión nacional de la iniciativa hizo que Julieta ganara espacio en reportajes y rankings de liderazgo femenino. Aún así, se empeñaba en mantener los pies en la tierra. Nunca se presentaba como víctima ejemplar, sino como alguien que vivió un proceso difícil, humano, lleno de recaídas y dudas. Sus charlas no eran ensayadas. Hablaba con la misma sinceridad con la que se desahogaba en terapia, compartiendo detalles que, hasta hace poco, sentía vergüenza de exponer. Muchas veces, después de contar su historia, recibía cartas, correos electrónicos e incluso acercamientos discretos de colegas relatando episodios de abuso o pidiendo indicaciones de ayuda. A cada relato, Julieta respondía como podía, recordando a todos que buscar apoyo siempre es un acto de coraje, no de debilidad. El reconocimiento público nunca fue el objetivo principal, pero la sensación de contribuir a la transformación de otras vidas daba un nuevo sentido a su propio camino. Con el tiempo, el proyecto liderado por Julieta creció de forma estructurada y sostenible, convirtiéndose en una verdadera red de protección. El núcleo, que empezó con pocas personas, pasó a contar con psicólogos, trabajadores sociales, abogados e incluso voluntarios entrenados para acoger relatos de abuso y orientar sobre los caminos legales y psicológicos. Julieta se aseguró de crear un canal anónimo para denuncias internas, permitiendo que quienes tuvieran miedo de identificarse pudieran buscar ayuda sin temor a represalias. La empresa implementó capacitaciones obligatorias sobre violencia doméstica, género y respeto en el ambiente laboral, convirtiéndose en referente en el sector. Eso atrajo no solo a profesionales en busca de un lugar seguro, sino que también
Inspiró a competidores a crear iniciativas similares, ampliando el impacto más allá de los muros corporativos. La sensación de ser parte de algo mayor devolvió a Julieta una autoconfianza que había sido minada durante años de silencio. En el ámbito personal, redescubrió placeres simples, antes ahogados por la tensión de la antigua relación. Volvió a correr en el parque los domingos, retomó el hábito de cocinar para sí misma y poco a poco abrió espacio a amistades antiguas y nuevas. La soledad de los primeros meses dio paso a una convivencia sana, basada en el respeto y la elección, ya no en el miedo o la necesidad de aprobación. Julieta aprendió a decir no sin culpa, a poner límites y a escuchar sus propios deseos. No fue un proceso lineal. Hubo recaídas, días difíciles, momentos de nostalgia por lo que podría haber sido diferente. Pero, sobre todo, sintió que era posible reconstruir la vida a partir de las propias elecciones, sin depender de la validación de nadie. El primer aniversario del episodio traumático llegó cargado de recuerdos, pero esta vez Julieta se permitió celebrar de otra forma. No hubo fiesta ni celebración pública, sino una cena tranquila con dos amigas que estuvieron a su lado durante todo el proceso. Esa noche se dio cuenta de cuánto había avanzado, de la mujer que un año antes apenas podía salir de casa por miedo a la mirada ajena, a la profesional y persona que hoy ocupaba un espacio de respeto y autonomía. Recibió decenas de mensajes de Mindus, agradecimiento de personas que se beneficiaron del programa que creó, relatos de desconocidas que rompieron ciclos de violencia e incluso homenajes en redes sociales. Por primera vez, sintió que su historia dejaba de ser motivo de vergüenza para convertirse en fuente de inspiración, no solo para otros, sino para sí misma. Al mirar atrás, reconocía el dolor, pero también podía ver todo lo que había conquistado a partir de él. Las invitaciones para dar charlas se multiplicaron, y Julieta empezó a viajar por el país compartiendo su trayectoria. Cada evento era una mezcla de nerviosismo y satisfacción, pues sabía que tratar el tema en público seguía siendo tabú en muchos ambientes. Aún así, persistió, decidida a mostrar que la violencia doméstica no tiene rostro, clase ni profesión, y que el silencio solo beneficia al agresor. En muchos de esos encuentros, Julieta se encontró con mujeres en situaciones similares a la que vivió, algunas en cargos de liderazgo, otras aún presas al miedo y la dependencia emocional. Por medio del ejemplo y el acompañamiento, buscaba mostrar que nadie necesita enfrentar eso solo y que la vergüenza debe ser del agresor, nunca de quien sobrevive. Lo más transformador fue ver que su palabra provocaba cambios concretos, ya sea en la creación de nuevos proyectos, en la búsqueda de terapia o incluso en pequeñas actitudes cotidianas de respeto mutuo. La transformación de Julieta no fue instantánea, sino construida paso a paso entre recaídas y avances, en las pequeñas elecciones diarias. Poco a poco, se dio cuenta de que ya no la definía el papel de víctima, ni el trauma vivido, sino la capacidad de haber enfrentado todo de frente y de continuar, incluso ante el miedo. La autonomía financiera, que antes parecía solo una consecuencia del trabajo, se volvió símbolo de libertad. Comenzó a invertir en cursos, proyectos paralelos, viajes y experiencias que siempre había postergado. El tiempo libre ya no estaba ocupado por obligaciones impuestas, sino por voluntad propia. En su nuevo apartamento, decorado poco a poco con objetos elegidos con cariño, Julieta sentía orgullo de cada logro, incluso de los más simples. Incluso su relación con su propia imagen cambió,
Ya no había necesidad de demostrar nada a nadie, solo el compromiso de vivir de forma auténtica y honesta consigo misma. En el trabajo, continuó innovando y creciendo. Además de liderar el departamento jurídico, fue promovida a consejera de la dirección en temas de diversidad y bienestar corporativo. La confianza de los colegas era palpable, así como el respeto ganado a pulso. Nuevas empleadas buscaban a Julieta no solo como jefa, sino como referente de fuerza y empatía, buscando consejos para sus propias trayectorias. Ella nunca se colocaba en el lugar de heroína. Hablaba abiertamente de los días malos, de las inseguridades y de las marcas que cargaba. Eso creaba lazos verdaderos y una cultura de acogida rara en el medio corporativo. Al final de cada día, Julieta sentía que, aunque el pasado jamás sería olvidado, ya no comandaba su vida. Lo que había por delante era un camino de elecciones libres, significado y pertenencia. A pesar de los logros y el reconocimiento, Julieta aún enfrentaba momentos en que los recuerdos volvían con fuerza. Situaciones cotidianas, un ruido fuerte en el pasillo, un comentario áspero en una reunión, podían disparar antiguas sensaciones de alerta e inseguridad. En vez de ignorar esos sentimientos, aprendió a reconocerlos y a lidiar con ellos de forma madura, sin culparse. Las sesiones de terapia siguieron siendo parte fundamental de su proceso de reconstrucción. En esas conversaciones, Julieta profundizaba la comprensión de todo lo vivido y, sobre todo, celebraba las pequeñas victorias del presente: dormir una noche entera en paz, tomar decisiones sin miedo a represalias, aceptar elogios sin desconfiar de segundas intenciones. El cuidado de la salud mental se volvió prioridad, así como el compromiso de nunca más permitir que alguien la disminuyera o le robara la voz. En el círculo social también hubo cambios profundos. Amistades antiguas se fortalecieron, mientras que relaciones basadas en superficialidad o juicios quedaron en el camino. Julieta pasó a valorar vínculos sinceros, con personas que la apoyaron sin condiciones ni intereses. Ese filtro natural le permitió crear una red sólida de apoyo formada por colegas, amigos e incluso antiguos clientes, todos conscientes de la importancia de respetar límites y escuchar sin juzgar. En su tiempo libre, invirtió en pasatiempos antes abandonados, como la fotografía y la lectura de novelas policíacas. Pequeños viajes, caminatas sin prisa, tardes de música y cocina crearon nuevas memorias, llenando espacios antes ocupados por el miedo. En cada experiencia, Julieta se reconocía más íntegra y, sobre todo, en paz con su propia historia. Con la madurez emocional, Julieta comenzó a ver el pasado bajo una perspectiva menos dolorosa y más constructiva. Reconocía, sin idealizaciones, los fallos y las heridas, pero también el aprendizaje y la fuerza que surgieron de las adversidades. En conversaciones con otras mujeres, nunca romantizaba la superación. Hacía cuestión de recordar que denunciar, romper y reconstruir requieren coraje diario y que cada persona tiene su propio tiempo y camino. Así, se volvió mentora informal de muchos que buscaban ayuda, no solo dentro de la empresa, sino también en grupos de apoyo y proyectos sociales. Su historia inspiraba sin ser inalcanzable, mostrando que la transformación es posible, pero que viene acompañada de esfuerzo, tropiezos y mucha perseverancia. Esa autenticidad acercaba aún más a quienes se sentían perdidos, ampliando el alcance de lo que empezó como un proceso muy personal. El reconocimiento llegó, una vez más, de manera espontánea. Julieta recibió premios por su labor en defensa de los derechos de las mujeres y por el impacto social del programa que creó.
fue incluida en listas de líderes más influyentes del país, participó en encuentros internacionales y vio su trabajo replicado en varias empresas. A pesar de eso, se mantenía fiel a la esencia, celebrar los logros, pero también dar espacio a la vulnerabilidad. En cada evento, hacía cuestión de citar la importancia del equipo, de los amigos y de todas las personas que, de alguna manera, ayudaron a construir su trayectoria de reconstrucción. Al volver a casa tras esos compromisos, Julieta tenía la sensación de misión cumplida, pero también de gratitud. Sabía que todo aquello no borraba lo vivido, pero daba un nuevo sentido a lo que conquistó, para sí y para tantos otros que cruzaron su camino. Uno de los momentos más simbólicos de esta nueva etapa fue cuando Julieta recibió la invitación para participar en un congreso internacional sobre igualdad de género en el ambiente corporativo, realizado en la Ciudad de México. En el público, cientos de personas de diferentes países esperaban para escuchar historias reales de superación y transformación. Subir a ese escenario le trajo de vuelta los nervios que sintió un año antes, pero esta vez era diferente. Julieta hablaba no como alguien marcada por el sufrimiento, sino como agente de cambio. Compartió detalles de su proceso, los altibajos, las resistencias y las pequeñas victorias que, sumadas, cambiaron el rumbo de su vida y de tantas otras. Al final de la charla, fue abordada por mujeres de realidades aún más duras, venidas de Colombia, Chile, Perú y Argentina. Todas querían saber cómo se dieron los primeros pasos para romper el silencio. Julieta, sin prometer milagros, siempre decía la verdad. Cada trayectoria es única, pero pedir ayuda nunca debería ser motivo de vergüenza. De regreso a su ciudad, en México, continuó invirtiendo en el fortalecimiento del programa de acogida y en la capacitación de líderes para afrontar situaciones delicadas dentro del ambiente laboral. El núcleo creado por ella se expandió a otras sucursales de la empresa y empezó a actuar en conjunto con ONGs, organismos públicos y colectivos femeninos de diferentes países de América Latina. Ese crecimiento colectivo permitió que Julieta viera su impacto multiplicarse, no solo en números, sino en historias concretas de cambio y esperanza. El respeto y la admiración de los colegas aumentaron, pero lo que más la conmovía eran los relatos personales de quienes, inspirados por su trayectoria, encontraron el coraje para salir de relaciones abusivas o para buscar justicia. Para Julieta ese era el verdadero legado, la capacidad de, a partir del propio dolor, sembrar coraje y reconstrucción en otras vidas. El destino de Mauro Castellanos siguió una trayectoria opuesta. Tras el proceso judicial y la condena, Mauro fue sentenciado a prisión por agresión y violencia doméstica, cumpliendo pena en régimen cerrado conforme a la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas. El impacto de la prisión fue devastador. Perdió el empleo, los amigos se alejaron y hasta familiares dejaron de buscarlo. Dentro de la prisión, Mauro vivió el aislamiento de quien, finalmente, tuvo que enfrentar la consecuencia de años de abuso y agresividad. Al salir, intentó retomar la vida en diferentes ciudades, pero la marca de lo que hizo lo acompañaba a donde fuera. Solo encontró trabajos informales y vivió al margen, sin poder revertir el daño causado por sus propias decisiones. Julieta nunca celebró el sufrimiento de su exmarido, pero veía en la justicia cumplida una reparación necesaria, no solo para sí, sino para todas las víctimas de violencia que tantas veces permanecen invisibles. Con el tiempo, Julieta aprendió a dejar el pasado en su debido lugar. Guardaba recuerdos,
pero ya no sentía rabia o tristeza al recordar lo vivido. El ciclo se cerró de forma digna, con ella celebrando la autonomía, el respeto propio y la posibilidad de inspirar cambios reales en el mundo a su alrededor. El programa que creó se consolidó como referencia internacional, ayudando a personas de diferentes países y culturas. Terminó siendo reconocida como líder, mentora y símbolo de superación, pero por encima de todo, como alguien que, aún marcada por una experiencia dolorosa, eligió transformar el silencio en voz, el miedo en acción y el dolor en esperanza para otros. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal para recibir más relatos de superación. Tu apoyo hace toda la diferencia.